Bichabelesh, Incaba Feliciano Sánchez Chan, Incajale, Shaya, Tumek Tancahiltecas. Kimakiwol tali kembela tuyo la lupayaltan se de culta utialin sikbato balo tuyo lal. Kejelas tukul kubeta tuyo lal hanal pishan, finados, wauk inilo pishan. Ya butenet ku kuyala le balo beya. Vale, tu jajilete mejencacobo, mate chuyala hanal pishan. Buenos días. Estoy feliz de estar aquí a invitación de la Sede Culta para hablar sobre la temática de lo que comúnmente conocemos como Hanalpishan, aunque en las comunidades propiamente dicho al interior del estado no se menciona como Hanalpishan, sino como finados. Lejela, Cuyuchul tukinilo 31 de octubre, Uyash kinil noviembre, Yeteuka kinil noviembre. Bastambia tu men leyash kino, Kukasa mejempalalo. Tu kapel kine, Kukasa nukuchmako, tu yoshpel kine, Kukasa bin tu lakal pishano, wale pishano mina mashka sikobo. ¿Cómo se celebra en el interior del estado? Normalmente esto se realiza el día 31 de octubre para los niños, el día 1 de noviembre para los adultos y el día 2 de noviembre para el ánima sola o para todos los santos. Bashom kubeta utialu casa mejempala. Yan humpel balo tsokubinutubu, olhebish le u kasha u kalu yokwa u kalu ka mejempala, yetel humpel hashbik uch, chak uch, wa boshkuch utia kapatak u chikpahabin tu yetu tselle pishano gutalo shimbalo yete leken kuchutuk inusuto tu kuchilobe maubisco mejempalalo kushano. Algunas cuestiones que ya se fueron olvidando pero que eran muy tradicionales en la realización de estos días es que, por ejemplo, a los niños se les ponía un hilo corchado en la muñeca o incluso en el tobillo de color rojo para distinguirlos de las almas de los niños que vienen de visita. Ulak bahach sukan ubeta shane wal tialuk imbesa mejempala lobe kutsaba bashalo utial u bankunsa tulak bash kutsaba tu yokol mayakche tumen kuyala le tio be kentala ko be chulu tanubet ku palilo, chulu tanubet ku masko yete kimak olal yete lulak silo kenu ilubao. Sobre la mesa, por ejemplo, para los niños, uno de los distintivos es que se ponen juguetes, ya sea sobre la mesa o a un lado de la mesa, porque se supone que ellos, pues siendo almas de niños, vienen y incluso se distraen jugando los juguetes que antes utilizaban. Ulak balo kubetale kutukulta tumen letiobe sukuyu pishanobe unok ile mayakche kutsabalo sak yetel ulak shane chuya yete jejelas bonilo hatsustako tumen letiku yanta utialo kimakun sikuyolo. Y otras cosas que se hace, por ejemplo, para distinguir la mesa de los niños es que se ponen un mantel, ya sea blanco o bordado de diversos colores muy alegres, porque se supone que eso expresa el ánimo de los niños. En utial nukuchimako tuyashke en el noviembre, lejelo kukeshel ukibilobe kutsaba kibo boshwa kankan, yetel kutsaba balo suktak umeyastile nukuchmakobo. A diferencia del altar para los mayores, que se ponen velas para empezar, de colores oscuros, y también herramientas y utensilios que los adultos acostumbran realizar. Varía también en el caso de las comidas que se ponen, ya sea para niños o para los adultos. Yang haipe balo kubeta tuba pach lekino hel weitu no kahil hoa mahachnu kan uyilal temehenka hobo.
Existen algunas prácticas que se realizan en las grandes ciudades o incluso que se realizan en las escuelas que no son acordes con lo que se hace en las comunidades en el interior del Estado. Jumpeti leje lobo, que estumentan ukabet kunsko balo kutukulta kutakpaha y chile, matukabet kunsiko hebish unaje. Entre ellos, por ejemplo, el uso de los elementos simbólicos que normalmente se emplean para la realización de esta ceremonia y que no se tiene la información completa o precisa para poderla ubicar adecuadamente. Ya butenetzok ilik leken u tsabuele mayakcheo kutsako en tutan humpe katab betan yetel lolo vale kutukultale lehela mamalo betumen kukatikubele pishano utial kuchlo takte tu kuchil tushbankun san le kilichana utialobo. Entre las cosas que normalmente hemos visto que no se utilizan de manera correcta, por ejemplo, es el hecho de que pongan una cruz enfrente del altar con pétalos de flores en el suelo. Esto no es practicado comúnmente en las comunidades porque se supone que lo que se hace es abrir un camino que conduzca a las almas justamente hacia el altar y normalmente poner cosas sobre el camino para nosotros como pueblo maya es cerrar el paso. Ulako humpeba ku betiko shankiwiliko itile nohkajobo, kutsako kutosko tantu ba pach le mayakcheo, lekela laili humpeba ma unahit tumenkuyala le kubeta tumemash matu oksa oltik waha kutale pishano ukamo buyutzil le kilich hanakubankunsa yoko le mayakcheo. Lehela yankineku sutu tunkohan il timasho kubetik le balo beje bishlehela. Algunos de los elementos que también he observado que usan de manera inapropiada, por ejemplo, en las ciudades, es el uso de la ceniza. Para nuestra tradición, y se cuenta comúnmente en nuestros municipios, es que solamente los incrédulos, los que no creen que realmente vienen los espíritus a tomar la gracia de los alimentos que se les ofrece sobre la mesa, son los que usan la cal, lo esparcen alrededor de la mesa, presumiblemente para ver si efectivamente llegan las almas, ya que de ser así, suponen ellos que debe dejar alguna huella. Entonces, muchas veces quien realiza este tipo de prácticas, de pronto incluso puede traer consecuencias no deseables para él, porque las fuerzas magnéticas que giran en torno a cualquier ceremonia puede provocar reacciones como enfermedades, como fiebres, diarreas, vómitos y otro tipo de cosas. Literalmente la persona incrédula que hace este tipo de prácticas, y así se cuenta en la oralitura en nuestros pueblos, es que muchas veces termina enfermándose. Bashe iliktune tulakale shokipala lobo chenku kastiko basho kuyala tuyo lale ku yiliko hatsutse ku tsako shan le kenu beto le hela u yutsile ki wali kemi mbekhlai tanu yanta yap kachbalo kuyala kana yete no kan hebish unahe matun cheni tukultike min chenwa kanatsko ti masho sukan ubetiko. Lo que sucede es que hay demasiada información falsa en los medios, en las redes sociales, y entonces muchas veces se recurre a esta fuente cuando la mejor fuente la tenemos en nuestras comunidades. Yankine kuyalale koneshbetik humpel hanal pishan kuyala chembale yankbetike be hebish unaje. Tilehela yantunu beitak katike hebish unaje tushi. Hebish unaje bashkin, hebish unaje mashtumen.
Yo creo que lo más apropiado para difundir prácticas culturales de este tipo, sin llegar a la discusión de que si esto es auténticamente maya o es mestiza o es occidental, lo mejor que podemos hacer es ver cómo se realiza en determinados municipios. Entonces, cuando se habla en ciertos casos, cuando se hacen exposiciones, muestras, se dice apego a la tradición. La pregunta aquí es, ¿apego a la tradición de dónde? ¿Apego a la tradición de cuándo? ¿Apego a la tradición de qué municipio o de qué familia? Entonces es mucho más fácil ir y preguntar a la abuela, a la tía, a cualquier vecino cómo lo realiza para que podamos poner los elementos pertinentemente, para que podamos poner los elementos que se consideran que son los correctos. Balo beje bishlejela nahmaluka olta nahmalu yojeta tumentulaka ma que tumen matu beita ka ali que matu wama kabetu keshpaha bishubinu yuchu humpel uchben baje bishlejela chentum min bash kabetu hetzele leken beta kupe me yahutia lutzaba ka otbil balo beje bishlejela ka shiko te mejenka hobo utia ka yojeto hachbishi. Entonces, aquí yo creo que la mejor difusión que podemos hacer, no solamente de las prácticas de estos días que se avecinan, sino de cualquier práctica cultural propia de una región, es recurrir a las fuentes que practican estas costumbres, estas tradiciones, como comúnmente se les llama. En el caso del llamado Hanal Pichán, es mejor decir así se realiza en tal municipio o así lo realiza fulana de tal en tal comunidad, para decir que estamos haciéndolo lo más apegado posible, porque hay elementos que van cambiando de una época a otra. Seguramente si en estos tiempos muriera algún niño, cuando ya se le recuerde en el altar, seguramente le pondrán un celular o una tablet, porque es el juguete que está utilizando. Esto significa entonces los cambios que se van dando entre una tradición y otra. Cachuche kuyala lema tu beita lutzaba jumpeba kulemba tu yoko le mayakcheo. Behlaik ilike ya bachbalo kutzaba beje bishlehelo. Tumen bishkumbinukesh pahak, eshubinukesh pahal ukushtal umpekaje. Entonces esto nos lleva a pensar que los cambios que se van dando en alguna práctica como esta, solamente son orillados en la forma como se va modificando, como el pueblo mismo va transformando su realidad. Ya se sabe que, que la cultura es un ente vivo, es algo que se va transformando permanentemente, y entonces es lógico que alguna tradición también vaya cambiando. Aquí solamente la distinción que queda por hacer es que cuando se trata de prácticas del pueblo maya, existen elementos muy puntuales que, aunque cambie el elemento simbólico, pero hay elementos numéricos, por ejemplo, que son los que permanecen. A lo que me refiero es que la tradición puede cambiar de elemento, pero los valores simbólicos que se emplean para su práctica son los que normalmente permanecen. Cosas como el 3, el 4, el 5, el 7, el 9, el 13, son muy comunes cuando se trata de ver la cantidad de ofrendas a poner sobre la mesa de altar. Keshiwale balo bekzikbatika, uchak ukabet chaha utia leken tukultak ukaita meyako utia lubinukasa hatsutsbalo sukan kubeta uchkach weitlumile. Ojalá que esta información sirva de algún modo para que se fundamente con mayor precisión
la promoción de los valores culturales que nos distinguen como pueblo maya, como pueblo yucateco y como pueblo mexicano que somos, ya que nuestra cultura y nuestra diversidad cultural y lingüística es justamente lo que nos distingue a los ojos del resto del mundo. Kiba kiwolu chiku payal tantiken se de culta uti alkataken sikbat kuhumpit balu tuyolal lekino kunatsa tona tumen kesh akalmabata wotoche tone kohe yanak imbesik matanawi matun uchu wal kiwiko behesh sukanu betalo vale tawotoche yanak imbesik. Pues estoy muy contento de que Sedeculta me haya invitado a hablar un poco de estas cosas, porque sabemos que aunque estés en tu casa, seguramente vas a hacer la mejor práctica, ya que el Hanalpichán es una práctica familiar, es una práctica íntima, es una práctica que se da al interior de nuestras viviendas, al interior de nuestras comunidades, y pues con todos los cuidados que ameritan los tiempos que estamos viviendo, celebremos estas fechas que se avecinan para enriquecer nuestra cultura. Nibol Altitesh, muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.